Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a continuar con los complementos del predicado y vamos a estudiar el complemento indirecto. Bueno, hemos visto hasta el momento que dentro de una oración es un tipo de enunciado que se caracteriza porque tiene un sujeto y un predicado. El sujeto es la persona, la cosa, el ente, el concepto de lo que decimos algo, y el predicado es aquello que decimos del sujeto. En Juan robó el coche, Juan es el sujeto y lo que decimos del sujeto es que robó el coche. Recordad también, porque es muy importante, que entre el sujeto y el núcleo del predicado, es decir, el verbo, se produce lo que se llama la relación predicativa, es decir, la concordancia en número y persona entre sujeto y verbo. Juan robó el coche, Juan es tercera persona y robó es tercera persona del singular. Si nosotros en vez de decir Juan dijésemos nosotros, pues tendríamos que decir nosotros robamos el coche, es decir, el sujeto estaría en primera persona del plural y el verbo robamos estaría en primera persona del plural. Hemos visto también que hay dos tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es aquel formado con los verbos ser, estar y parecer, y el predicado verbal con el resto de los verbos. Decíamos que el predicado nominal, en el predicado nominal se produce una identificación o una atribución de significado entre el sujeto y el predicado. Es decir, el verbo se vacía total o parcialmente de significado y sirve como cópula entre el sujeto y verbo. Cópula significa unión, ¿vale? De tal manera que yo soy muy alto sería equivalente a decir yo igual muy alto. Donde apreciamos mejor esta función de cópula o de unión es en el verbo ser. El verbo estar o el verbo parecer tienen un poquito más de significado. Recordad que el atributo lo podemos sustituir siempre por el pronombre lo y es invariable. Nosotros somos muy altos, nosotros lo somos. Después una cosa que he percibido en errores en los ejercicios. El atributo será todo aquello que podamos sustituir por lo. Es decir, yo soy muy alto, el atributo es muy alto, no es solo alto o muy. Es todo ello. Yo soy muy alto, yo lo soy. Lo que hace muy, que es un adverbio, es cuantificar la cantidad de la cualificación. Es decir, nos dice que es muy alto, cuantifica la altura del adjetivo. Bien, eso en cuanto al atributo. El otro día estudiábamos el complemento directo y decíamos que es un tipo de complemento que sirve para finalizar el significado del verbo. Cuando nosotros utilizamos el verbo robar, generalmente vamos a tener que decir qué es lo que robamos para que la oración tenga sentido. Pues eso que robamos, ese complemento imprescindible para finalizar el significado del verbo, se denomina complemento directo. Juan robó el coche, Juan lo robó. Según decíamos, el complemento directo lo podíamos reconocer porque se sustituye por los pronombres lo, la, los o las, dependiendo si el núcleo del complemento directo, es decir, el sustantivo del complemento directo, es masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Pues si nosotros en vez de decir Juan robó el coche dijésemos Juan robó las pelotas, pues tendríamos que decir Juan las robó. Se produce esa concordancia entre el pronombre y el sintagma al que está sustituyendo. Bien, pues hoy vamos a ver el complemento indirecto, que lo tenemos aquí, abajo. Si nosotros utilizamos un verbo como por ejemplo el verbo dar, nosotros tenemos que utilizar al menos tres elementos, tres sintagmas, tres componentes de la oración. 1. El sujeto, que es la persona que da algo. 2. El complemento directo, que es aquello que se da. En el ejemplo que tenemos puesto, el sujeto sería Jacinto y el complemento directo, la carta. Y 3. La persona a la que se le da algo. Es decir, tendríamos una estructura como alguien da algo a alguien. Bien, entonces, puesto ya en una oración concreta, Jacinto le dio la carta a Yolanda. A Yolanda sería el complemento indirecto. Vamos a verlo a continuación con un poquito más de precisión. Y aquí os he puesto una serie de características del complemento indirecto. 1. Es el complemento sobre el que recae indirectamente la acción verbal. Generalmente nombra al destinatario. Que reciba indirectamente la acción verbal significa que
hay otro complemento que recibe la acción verbal más directamente, que es el complemento directo. He dado un empujón a mi compañero. De hecho, dar un empujón incluso lo podríamos utilizar en un solo verbo como empujar, ¿no? Porque dar un empujón finaliza el significado del verbo. Bien, he dado un empujón a mi compañero. A mi compañero sería el destinatario de ese empujón. ¿De acuerdo? 2. El complemento indirecto es fácil de reconocer porque va siempre precedido de la preposición a. Le he regalado una maleta a mi tía. He pedido permiso al profesor. Tened en cuenta que aquí en al profesor tenemos un artículo contracto. Es la suma de la preposición a más el artículo el, que en español obligatoriamente se unen. Al profesor. Le he dado 5 euros a Pedro. Le he mandado una carta a mi prima. Bueno, como veis, aquí tenemos todas estas oraciones, son oraciones que tienen un sujeto. En todas ellas está omitido, porque se sobreentiende. Yo le he regalado una maleta a mi tía, yo he pedido permiso al profesor, yo le he dado 5 euros a Pedro, yo le he mandado una carta a mi prima. Y el resto el predicado, todos ellos son predicados verbales, puesto que no usamos los verbos ser, estar ni parecer. Bien. Una maleta, permiso, 5 euros y una carta sería el complemento directo. Lo he regalado, lo he pedido, lo he dado, la he mandado. Y estos complementos que tengo subrayados, a mi tía, al profesor, a Pedro y a mi primo, serían los complementos indirectos, precedidos por la preposición a. 3. O C. El complemento indirecto se puede sustituir por los pronombres le o les, dependiendo si el complemento directo se refiere solo a una cosa o persona, al profesor, o si se refiere a varias personas, en cuyo caso se tendría que sustituir por les. He pedido permiso al profesor, le he pedido permiso. Si en vez de poner he pedido permiso al profesor pusiese he pedido permiso a los profesores, tendríamos que poner les he pedido permiso. Este les y al profesor son lo mismo. Tienen el mismo referente, es decir, se refiere a la misma persona, es el mismo complemento. Si por ejemplo preguntamos ¿qué le has pedido al profesor? Y decimos le he pedido permiso, ese le lo que está sustituyendo es al profesor, ¿vale? Pero la D. En español es muy frecuente y a veces obligatoria la duplicación del complemento directo. Es decir, aparece como un sintagma encabezado por la preposición a, que hemos visto anteriormente, en el punto B, y por el pronombre le o les. Es decir, que en español es muy usual decir le he comprado un abrigo a mi novio. No simplemente decir he comprado un abrigo a mi novio. O les he dado un abrazo a mis padres. Y no he dado un abrazo a mis padres. Bien. En este caso, tanto le como a mi novio o les y a mis padres son los dos como complementos indirectos. Es el mismo complemento indirecto, pero aparece doblemente representado, es decir, aparece en dos ocasiones, pero no son dos complementos indirectos distintos, porque le y a mi novio hacen referencia a la misma persona, que es mi novio, o el novio evidentemente de la persona que esté hablando, ¿no? Esa primera persona que está hablando. Les he dado un abrazo a mis padres. El les y a mis padres se refieren a las mismas personas, es decir, a mis padres, ¿no? A los padres del sujeto que está hablando. Debido a que el complemento indirecto indica el destinatario de la acción, generalmente se referirá a un ser humano o un animal, como el ejemplo de los anteriores, ¿no? A mi novio, a mi novia, a mis padres, a mi tía, a mi prima, le he echado comida a mi perro, ¿vale? Normalmente va a ser un ser animado, al ser el destinatario de la acción. Pero en ocasiones puede suceder que sea también un objeto o un ente no vivo, un ser no vivo, ¿vale? Por ejemplo, eché agua a la sopa, le eché agua. Eché gasolina al coche, le eché gasolina. Bien. Por último, cuando el complemento directo y el complemento indirecto se sustituyen por pronombres, el complemento directo se sustituye por lo, la, los y las, y el complemento indirecto por se. ¿Vale? No por le, sino por se. Imaginaos, le he comprado un abrigo a mi novio. Ahora yo sustituyo a mi novio por lo he comprado. Pues el se que tenemos aquí lo tendremos que sustituir por el le que tenemos ahí, lo tendremos que sustituir por se, porque nosotros no decimos le lo he comprado, sino se lo he comprado.
Lo mismo en el ejemplo de abajo. Les he dado un abrazo a mis padres. No decimos les lo he dado, sino se lo he dado. El se será invariable, es decir, aunque aquí tengamos le y les, no tenemos después se y ses, sino que se sustituye siempre por se, invariable. Eché agua a la sopa. La eché, se la eché. Eché gasolina al coche, se la eché también, ¿vale? O se la he echado, si cambiamos el tiempo verbal. Por lo tanto, si el complemento directo se sustituye por lo, la, los y las, el complemento indirecto se sustituye por se. Lo mismo, he dado un empujón a mi compañero, se lo he dado. No diríamos le lo he dado. Le he regalado una maleta a mi tía, se la he regalado. He pedido permiso al profesor, se lo he pedido. Le he dado 5 euros a Pedro, se los he dado. Le he mandado una carta a mi primo, se la he mandado. ¿De acuerdo? Bueno, os pondré unos ejercicios. Una cosita ya para finalizar, por último, me voy a ir aquí al primero. He visto que tenéis ciertos problemas cuando pongo en los ejercicios en vez del presente, el pretérito perfecto simple del verbo ser. Tened en cuenta que el pretérito perfecto simple del verbo ser, es decir, un tiempo de pasado, es yo fui muy alto, tú fuiste muy alto, él fue muy alto. He puesto algunas oraciones con fue, el médico fue muy educado, por ejemplo, y me habéis puesto muchos de vosotros predicado verbal. No, fue, cuando se utiliza así, es del verbo ser, pero hay que tener en cuenta porque coincide también con el verbo ir en la forma. Por ejemplo, él fue a Barcelona, fue, ahí es del verbo ir. Yo voy, él va a Barcelona, él iba a Barcelona, él fue a Barcelona. Ahora, coincide con la forma, pero hay que saber cuándo pertenece al verbo ir y cuándo al verbo ser. Cuando yo digo yo soy muy alto, tenemos yo era muy alto, yo fui muy alto, tú fuiste muy alto, él fue muy alto. Por lo tanto, cuidado con esa forma del verbo ser que coincide con la del verbo ir, en el pretérito perfecto simple del modo indicativo, pero hay que saber distinguir el verbo ir del verbo ser. Con el verbo ser son predicados nominales, con el verbo ir serían predicados verbales. Bueno, mañana estudiaremos otros complementos del verbo y os dejaré también un tipo test para que contestéis estas preguntas rápidamente. Bueno, chicos, hasta la próxima.